Bienvenidos mis queridos amigos una vez más a esta serie de resúmenes tan interesantes del libro El conflicto de los siglos. Hoy ya vamos por el capítulo 15 y este lleva como título La verdad progresa en Inglaterra y este dice: en el siglo XVII se le prohibió a la gente, so pena de fuertes multas, prisión y destierro, que asistiera a cualesquiera reuniones religiosas que no fueran sancionadas por la Iglesia. Las almas fieles que no podían dejar de reunirse para adorar a Dios tuvieron que hacerlo en callejones oscuros, buhardillas sombrías y en estaciones propicias, en los bosques a medianoche. Como en un templo hecho por Dios, aquellos esparcidos y perseguidos hijos del Señor se reunían para derramar su alma en adoración y alabanza. Pero a pesar de todas esas precauciones, muchos sufrieron por su fe. Las cárceles rebosaban, las familias eran divididas, muchos fueron desterrados a tierras extrañas. Sin embargo, Dios estaba con su pueblo y la persecución no podía prevalecer para callar su testimonio. Muchos cruzaron el océano y se establecieron en Norteamérica, donde echaron los cimientos de la libertad civil y religiosa, los cuales han sido el baluarte y la gloria de ese país. 100 años más tarde, en tiempos de tinieblas espirituales, aparecieron Whitefield y los Wesley como portadores de la luz de Dios. Bajo el régimen de la Iglesia establecida, el pueblo de Inglaterra había llegado a un estado tal de decadencia que apenas podían distinguirse del paganismo. La gran doctrina de la justificación por la fe, tan claramente enseñada por Lutero, se había perdido casi totalmente de vista, y su lugar lo ocupaban los principios católicos romanos de confiar en las buenas obras para obtener la salvación. Whitefield y los Wesley, miembros de la Iglesia anglicana, buscaban con sinceridad el favor de Dios que, según se les había enseñado, se conseguía por medio de una vida virtuosa y la obediencia y la observancia de los ritos religiosos. Después de haber sido ordenados para el ministerio, Juan y Carlos Wesley fueron enviados como misioneros a América. También iba a bordo un grupo de moravos. Durante el viaje enfrentaron violentas tempestades y Juan Wesley, viéndose cara a cara con la muerte, no se sintió seguro de estar en paz con Dios. Los alemanes, por el contrario, manifestaron una calma y confianza que él no conocía. Al arribar a Savannah, Wesley vivió algún tiempo con los moravos y quedó muy impresionado por su comportamiento cristiano. Refiriéndose a uno de sus servicios religiosos, que contrastaba notablemente con el formalismo sin vida de la Iglesia anglicana. Al regresar a Inglaterra, Wesley, bajo la dirección de un predicador moravo, llegó a un entendimiento más claro de la fe bíblica. Llegó al convencimiento de que debía renunciar a toda dependencia de sus propias obras para la salvación y confiar plenamente en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En una reunión de la Sociedad Morava en Londres, se leyó una declaración de Lutero que describía el cambio que el Espíritu de Dios obra en el corazón del creyente. Al escucharlo, Wesley se encendió la fe en su alma. Dice: sentí calentarse mi corazón de un modo extraño. Sentí que confiaba en Cristo y en Cristo solo.
para mi salvación, y se me dio la plena seguridad de que Él había quitado mis pecados, sí, los míos, y me había librado de la ley del pecado y la muerte. Durante largos años de esfuerzo fatigoso y penoso, años de abnegación, censuras y humillación rigurosa, Wesley había adherido firmemente a su único propósito de buscar a Dios. Al fin lo halló y encontró que la gracia que se había empeñado en ganar por medio de oraciones y ayunos, por medio de limosnas y sacrificio, era un don sin dinero y sin precio. Siguió llevando una vida de abnegación y rigor, ya no como base, sino como resultado de la fe, no como raíz, sino como fruto de la santidad. Como miembros de la Iglesia de Inglaterra, estaban muy apegados a sus formas de culto, pero el Señor les había señalado en su palabra un modelo más perfecto. El Espíritu Santo les constriñó a predicar a Cristo y a este crucificado. El poder del Altísimo acompañó sus labores. Millares se convencieron y se convirtieron verdaderamente. Wesley no había pensado formar una nueva denominación, pero los organizó en lo que se llamó Conexión Metodista. Misteriosa y penosa fue la oposición que estos predicadores encontraron por parte de la iglesia establecida. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, ordenó los eventos de modo que la reforma se inició dentro de la misma iglesia. Los siervos de Dios recorrieron un sendero escabroso. Hombres de influencia y saber empleaban sus poderes contra ellos. Al cabo de algún tiempo, muchos de los clérigos manifestaron hostilidad resuelta y las puertas de la iglesia se cerraron contra la fe pura y quienes la proclamaban. La actitud de estos clérigos, al denunciarlos desde el púlpito, hicieron resurgir los elementos de tinieblas, ignorancia e iniquidad. Una y otra vez Wesley escapó de la muerte por algún milagro de la misericordia de Dios. El decaimiento espiritual que se había dejado sentir en Inglaterra poco antes del tiempo de Wesley se debía en gran parte a las enseñanzas antinominianas. Muchos afirmaban que Cristo había abolido la ley moral y que los cristianos no sentían obligación de obedecerla, que el creyente está libre de la esclavitud de las buenas obras. Wesley se oponía tenazmente a los errores de los maestros del antinominianismo y probaba que sus doctrinas eran contrarias a las Escrituras. En respuesta al aserto de que al morir Cristo quedaron abolidos los preceptos del Decálogo, junto con la ley ceremonial, Wesley decía: la ley moral contenida en los 10 mandamientos y sancionada por los profetas no fue abolida por Cristo. Al venir Él al mundo, no se propuso suprimir parte alguna de ella. Esta es una ley que jamás puede ser abolida, pues permanece firme como fiel testigo en los cielos. Existía desde el principio del mundo, habiendo sido escrita no en tablas de piedra, sino en el corazón de todos los hijos de los hombres al salir de manos del Creador. Y no obstante estar ahora borradas en gran manera por el pecado, las letras escritas tiempos atrás por el dedo de Dios no pueden estarlo del todo mientras tengamos conciencia alguna del bien y del mal. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Sin duda, el Señor quiere significar en este pasaje, consistente con todo lo que está antes y está después, vine a establecerla en su plenitud. A pesar de todas las falsas interpretaciones de los hombres, vine a aclarar plenamente lo que
en ella pudiera ver de oscuro o confuso. Vine a poner de manifiesto la verdad y la plena importancia de cada una de sus partes, para mostrar la longitud y anchura, la medida exacta de cada mandamiento que la ley contiene, y al mismo tiempo la altura y profundidad, la inimaginable pureza y espiritualidad de ella en todas sus secciones. Wesley demostró la perfecta armonía que existe entre la ley y el Evangelio. Existe, pues, entre la ley y el Evangelio la relación más estrecha que se pueda concebir. Por un lado, la ley continuamente nos abre paso y nos señala al Evangelio, y por otro, el Evangelio constantemente nos lleva a un cumplimiento más exacto de la ley. La ley, por ejemplo, nos exige amar a Dios y a nuestro prójimo, y que seamos mansos, humildes y santos. Pero nos sentimos incapaces para esas cosas, y aún más sabemos que para los hombres esto es imposible. Pero vemos una promesa de Dios de darnos ese amor y hacernos humildes, mansos y santos. Nos acogemos a este Evangelio y a estas alegres nuevas se realiza en nosotros de acuerdo con nuestra fe, y la justicia de la ley se cumple en nosotros por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Wesley dijo: entre los acérrimos enemigos del Evangelio de Cristo se encuentran los que abierta y explícitamente juzgan la ley misma y hablan mal de la ley, que enseñan a los hombres a quebrantar no solo uno de los mandamientos, ya sea el mayor o el menor, sino todos ellos de una vez. La más sorprendente de todas las circunstancias que acompañan este terrible engaño consiste en los que se entregan a él, creen que realmente honran a Cristo cuando anulan su ley y que ensalzan su carácter mientras destruyen su doctrina. Sí, lo honran como lo honró Judas cuando le dijo: «Salve, maestro», y lo besó. Y él podría decir también a cada uno de ellos: «¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Y a los que insistían en que la predicación del Evangelio satisface todas las exigencias de la ley, Wesley replicaba: «Lo negamos rotundamente. No satisface siquiera el primer fin de la ley, que es convencer a los hombres de su pecado, despertar a los que duermen aún al borde del infierno. El apóstol Pablo dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y mientras no esté el hombre completamente convencido de sus pecados, no puede sentir verdaderamente la necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. De modo que, al predicar el Evangelio de la gracia de Dios, Wesley, como su maestro, procuraban engrandecer la ley y hacerla honorable. La vida de Wesley encierra una lección de incalculable valor para cada cristiano. Ojalá que la fe y la humildad, el celo incansable, la abnegación y el desprendimiento de este siervo de Cristo se reflejasen en las iglesias de hoy. Así es, nunca fue idea de Juan Wesley que se creara una nueva iglesia. No, él quería ver su propia iglesia reformada. Él defendía que tanto la ley como el Evangelio siempre van de la mano y que la ley nunca fue abolida. Mis queridos amigos, es increíble lo que pasó en la iglesia anglicana, y es que llegaba la verdad y después poco a poco se iban desviando de ella. Nunca fue idea de Cristo que hubiera muchas iglesias.
o muchas religiones. El deseo verdadero de Cristo es que le conozcamos y que creamos en Él y busquemos de su verdad y nos aferremos a ella y la guardemos con fidelidad hasta el fin. Recordemos que Cristo vendrá y viene a buscar a su pueblo, aquel pueblo que permaneció firme en su verdad. Mi querido amigo, busquemos esa verdad. Ahora que tenemos la libertad de hacerlo, busquemos esa verdad y que pueda brillar en nuestros corazones. Nos vemos en un próximo vídeo. No te lo pierdas.